Para quienes nos están acompañando en este shiur de hoy aquí en el Bet Midrash, bienvenidos, bienvenida. Y a quienes se han sumado aquí en Israel, la mayoría de todos ustedes, y en Argentina. Bienvenidos también de Argentina. Muchas gracias por estar con nosotros. Estamos en Erev Shabbat Kodesh, Perashat Toledot, la Perashá de la continuación, de la continuidad del Dor Emshech, de la generación de la continuidad. Y obviamente la impronta de Yitzhak no se ve empañada por la presencia importantísima de sus hijos, que por supuesto van a ser el, eh, el escenario fundamental de nuestra perashá, el nacimiento de Isab y de Jacob, y lo que va a representar los vínculos complejos entre dos hermanos que habrán de compartir un mismo escenario con diferentes actitudes. Pero el estudio de hoy lo queremos dedicar un poquito a Itzhak Avinu y aquello que representa esta condición de ser el Dor Emshech, la condición de ser esta generación de la continuidad y las dificultades con las que ella se acarrea, pero por sobre todas las cosas, como el Malvim, nuestro comentarista de elección, estudiamos ya que es eh, el Malvim Meir Lev ben Yehiel Michel, que era un comentarista del siglo XIX, y con su aguda visión vamos a estudiar el comienzo del capítulo 26. El capítulo 26 comienza en Perashat Toledot diciéndonos, Vaihi Ra'ab Ba'aretz milevad Rab Rishon asher haya bimei Abraham. Y hubo hambruna en la tierra, con más allá, más allá de la hambruna que hubo en la época de Abraham. Y aquí entonces vamos a poner el texto del Malvim sobre Perashat Toledot. La traducción, por supuesto, que es mía y a veces es una traducción compleja para poder traducir al autor. Entonces, el primer pasuk lo leo, no está escrito. Vaihi Ra'ab Ba'aretz, y fue la hambruna en la tierra, Milevad, aparte, Hara'ab Rishon, de la primera hambruna que hubo en los días de Abraham. Sabemos que en la época de Abraham hubo una hambruna que hizo que Abraham se fuese a Egipto. Y eso también lo vio arriesgar su situación de seguridad personal, así también como su situación a nivel espiritual. Pero, ¿qué dice aquí el Pasuk? El Pasuk termina diciendo, Vayelech Yitzhak el Abimelech, Melech Pelishtim, Gerara. Y fue Yitzhak a lo de Abimelech, y ya es un personaje conocido, el rey de los filisteos, a la ciudad de Gerar. Muy bien, el Malvim, como la mayor parte de los comentaristas clásicos, tiene sus preguntas acerca de este tema. Y la pregunta es, ¿por qué nos dice la Sagrada Torá en el comienzo de este versículo que hubo una hambruna en la tierra aparte de la primera hambruna? ¿Qué me quiere agregar cuando me dice, ya sé que hay un facto ahora que es un hecho concreto, que hay hambre en la tierra? ¿Para qué me informa aparte de la primera hambruna? ¿Qué tiene que ver esa primera hambruna con esta hambruna? Parecería ser una condición que acontece en la época de los patriarcas, ya que Abraham tuvo una época de hambruna, Isaac tiene una época de hambruna y Jacob va a tener una época de hambruna. Hay un común denominador. Pero ¿por qué dice la Sagrada Torah mi levad a Rab Rishon? ¿Qué me quiere agregar con ese sentido? Y la segunda pregunta es, Belama, ¿y por qué le advirtió Dios a Isaac ahora de no descender a Egipto? Y esto de no descender a Egipto, lo izhir Ken le Abraham. No lo hizo con Abraham. Cuando llegó el momento de la hambruna en la época de Abraham, Abraham, ¿qué hizo? Evaluó la realidad y se fue a Egipto. Pero Kadosh Baruj Hu no le dijo a Abraham, no te vayas a Egipto. Como ahora sí interviene y le dice a Isaac, no desciendas.
con Jacob le dijo, yo descenderé contigo. Le dijo que sí, que dijo, no tengas miedo en descender. Se lo dijo. Dice, y después, obviamente, Lama Kafal, Shehon Baaretz, Gur Baaretz. ¿Y por qué Dios, cuando se dirige a Isaac, para que no se vaya, le dice, habita en la tierra y reside en la tierra? O sea, ¿para qué? Le dijo dos veces lo mismo. Y mencionó dos veces la entrega de la tierra como un regalo. Quiere decir una mataná. O sea, esto se refiere, en Malbim, al versículo que aparece en segunda instancia. Cuando lean la Perashá, si no la leyeron todavía, o la vamos a leer en Shabbat, vamos a encontrar que se le apareció a él Dios y le dijo, no desciendas a Egipto. Habita en la tierra que yo habré de decirte, reside en esta tierra y estaré contigo y te bendeciré, porque para ti y tu descendencia daré todas estas tierras y habré de cumplir mi juramento que he juramentado a Abraham, tu padre. Esto le dice Dios a Isaac. O sea, muy halagüeño, pero por última instancia son preguntas que se generan y que el Malvim entiende que necesitan tener una respuesta. Entonces vamos a ver con sorpresa lo que dice el Malvim con respecto a estas preguntas. Acuérdense que la primera era, y aquí citamos el texto, y hubo hambruna en la tierra, como ustedes ven, ¿sí? Más allá de la primera hambruna. Milevat Rab Rishon. ¿Sí? Estamos hablando del texto bíblico. Y entonces, dice el Malvim, Inema Abraham utzrach latzet leMitzrayim mipnei Rab. Esto es por lo que Abraham se vio obligado a ir a Egipto a causa del hambre. O sea que cuando llegó la hambruna, la primera, en la época de Abraham, eso hizo que Abraham tuviese que abandonar la tierra que Dios le había prometido y se fue a Egipto por causa del hambre. Eso lo estudiamos ya en los Hechos de Abraham. Pero dice el Malvin que el gesed de Dios, la gracia de Dios, no obró con él portentos como lo hizo con Isaac. O sea, también Dios podía haber hablado con Abraham, actuado con Abraham, de la misma manera que ahora está obrando con Isaac. Y sin embargo, aparentemente, con Isaac obra portentos, maravillas, señales, milagros, y con Abraham no lo hizo. ¿Por qué no lo hizo? Esa es la gran pregunta que se hace Malvin. Ninguno de nosotros se lo preguntó, tal vez, o sí, no se lo preguntaron. Pero en última instancia, ¿qué está diciendo el Malvin? ¿Por qué con Abraham no hubo toda esta relación que hay con Isaac? De momento que Dios no le permite a Isaac irse y Abraham ni siquiera lo cuestiona, ni lo acompaña, ni hace nada, comillas, ¿no? Por él. Entonces el Malvin dice, negrita, y hay varias razones para eso. O sea que aquí el Malvin va a tener una mirada realmente muy interesante, a mi humilde entender. Y entonces él dice, y hay varias razones para eso. ¿Por qué Hashem no le ofreció esta protección a Abraham? Lo primero que dice el Malvim es Abraham, que esta fue una de las pruebas a las cuales vivió Abraham, como afirmaron nuestros sabios, ya que Abraham conoció a su creador. ¿Cómo lo conoció Abraham a su creador? Dice el Malvim, Derech Haitfalsefut Be'ahakira, filosofando e investigando. Quiere decir, Abraham llega al conocimiento de Dios a partir de ¿qué? De una tarea personal. Quiere decir, de algo que él va con su pensamiento permanentemente y va relacionando con su pensamiento, y eso es filosofando e investigando. Pero, ¿qué quería Dios de Abraham? Abraham dice que, Malvin dice que Dios quería que creyera en él con una fe completa, que no estuviera ligada o sujeta a la investigación. Ustedes entienden esto, lo que es fantástico. O sea que Dios quería que Abraham no llegase a Dios por filosofía, no quería que llegase por una comprobación científica.
Quería que Abraham llegase a Dios a través de ¿qué? De una emuná shelema, una emuná completa en el Kadosh Baruj Hu, una emuná que no esté sujeta a la investigación, a la hakirá, al discernir de si Dios sí, si Dios no, y por qué Dios sí, por qué no. ¿Me van entendiendo lo que dice el Malvin? Entonces dice, si no tan solo, dice lo que quería Dios de Abraham, que se deje llevar según la voluntad de Dios, en cualquier forma. Para eso, ¿qué hizo Dios con Abraham? Explica el Malvin, algo que nadie lo explica. Dice, para eso lo sometió a 10 pruebas. Las 10 pruebas que dice el Pirkei Avot que fue sometido Abraham Avinu, para comprobar si habría de cuestionar las midot del santo bendito él. Cuestionar las midot es, ¿y por qué Dios me hace esto? Porque como el pueblo judío en el desierto, ¿y por qué nos sacó de Egipto? ¿Y por qué no nos da de comer? ¿Y por qué no tenemos agua? ¿Y por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Todo esto es leharer ahar midotam. Esto es cuestionar todo el tiempo los atributos de Dios. Y entonces el Malvin dice, su descenso a Egipto fue una de esas pruebas. O sea que eventualmente tenemos una dimensión diferencial en lo que es Abraham y lo que es. Por eso estamos respondiendo, ¿por qué Dios no obró con Abraham como obró con Isaac ahora? A Isaac le dice, no te vayas a Egipto, vive en esta tierra, habita en esta tierra. Se lo dice claramente y en forma contundente. Por lo tanto, es muy importante, eventualmente, que entendamos cuál es la diferencia. Entonces el Malvin nos sorprende aún una vez. Pero Isaac, no lo traduje, obviamente, pero Isaac, cuya fe era fuerte. O sea que Isaac, Shekvar Aita Emunato Hazaká, cuya fe ya era fuerte, era una fe consolidada, la de Isaac, por la profunda herencia espiritual que recibió de su padre. Isaac no fue requerido para estas pruebas. Dios no lo sometió a pruebas. Y dado que el hambre que hubo en los días de Abraham fue para probar a Abraham, y el hambre que hubo en los días de Isaac fue con el propósito de estar admirablemente le aflí con Isaac. ¿Y cómo va a estar con Isaac? Ese hambre sirvió para mostrar cómo Dios está con Isaac en forma maravillosa, única, en lo que se refiere a Ashgahá Pratit. Ashgahá Pratit significa una suerte de Ashgahá, supervisión, providencia Pratit, privada, particular con él. Toda la tierra puede estar muerta de hambre e Isaac progresa y prospera en ese tiempo, como lo vamos a ver en la Perashá. O sea, como que eso habla de que Akadosh Baruj Hu se maneja con Isaac en forma muy diferente que como se manejó con Abraham, porque cada uno representa una dimensión diferente. Isaac no llegó a la idea de un Dios porque se lo cuestionó y se pensó como Abraham se pensó cada cosa, porque Abraham nació como idólatra y sirvió como idólatra, hasta que él decidió romper los ídolos de su padre. Pero todo eso lo hizo a partir de qué? De tantas elucubraciones, de tantos pensamientos, como dice el Malvin, filosofía e investigación. Itzhak, ¿cómo llega a todo esto? La fe en Dios, en él, es natural. Es como tu hijo, cuando nace en tu casa y tú no eras religioso y de repente abrazaste la fe en Dios y empezaste a hablar de Dios en tu casa. Cuando el niño está en la casa y escucha que los padres hablan de Dios y estudian o hablan de Torah y hacen kiddush y cuidan Shabbat y todo eso, ya muchos no se tienen que cuestionar. Podrán cuestionar cuando sean adolescentes, tal vez, o cuando sean mayores, puede ser. No digo que no, pero que en última instancia, eventualmente, el niño ya creció en un ámbito que ya no tiene duda, tiene solamente afirmaciones. Por eso, cuanto más los padres pueden demostrarse a sí mismos cuánto pueden brindar a sus hijos, tanto sea la alegría de una canción en Shabbat,
o el contar un Dvar Torah en la mesa, o el de escuchar cómo hacen las brajot en la casa y cómo el padre se coloca tefilim en la casa, por supuesto en el Bet Knesset, y cuando va al Bet Knesset, cómo reza, etcétera. Independientemente que el niño sea pequeño, ese niño se está empapando. Ese niño ya está creciendo con una herencia espiritual enorme, que obviamente va a ser claro que no necesita ponerse a pruebas en general. Entonces, el hambruna que hubo en la época de Isaac no fue para ponerlo a prueba, no. La hambruna de Abraham lo puso a prueba a Abraham, a ver cómo iba a actuar, y por eso lo dejó Dios actuar. Mientras que con Isaac, ¿qué pasa? Dice, no, dice, el propósito de estar en forma leafli, dice, el leafli es en forma admirable, maravillosa, como una suerte de ashgaha pratit. Y eso es un fenómeno muy bonito que cada uno tiene, tiene un Dios propio, ¿cierto? El Dios propio quiere decir el cuidado de esa presencia. Y por eso dice el Malvim, una suerte de providencia particular y darle protección y supervivencia en medio de la hambruna. Y entonces, para que entendamos eso, dice que hubo hambre en la tierra aparte de la primera hambruna, aparte de la primera hambruna, aparte. Esta es la segunda vez, dice el Malvin. Pues cuando Abraham descendió a Egipto, aún no estaba preparado para los milagros visibles. Abraham todavía no estaba preparado para los milagros visibles, por los cuales encontraría una bendición en sus campos durante la hambruna. Y esto ya sea de su lado o del lado de la tierra. Ni él estaba preparado o la tierra no estaba preparado. Por su parte, pues aún no había sido puesto a prueba y aún no había llegado a ese nivel en la que realizaría visiblemente milagros para él, y la supervisión sobre él estaba entonces envuelta en milagros ocultos, nisim nistarim. No había cosas visibles. O sea, es muy fuerte lo que dice el Malvin. Parecería ser que Abraham todavía era, si para mí es el coloso de la fe, si podríamos hablar de Abraham Avinu como aquel que irrumpe en el mundo este y trae la idea de un Dios, aquí el Malvin me está diciendo, sí, tenés razón, pero tenés que saber que los comienzos de Abraham son comienzos de un ser humano, no de un robot. Y por lo tanto, no es un robot que de repente pasa de 0 a 180. No existe ese cambio de 0 a 180. Los grados son, todo es gradual. 1, 2, 3, hasta llegar a 180. Y por lo tanto dice que hasta ese momento no hay milagros revelados en la vida de Abraham. Ustedes van a decir, pero sí tuvieron milagros. Claro, vivieron milagros. Pero ¿cómo vino el milagro? Cuando viene un ángel y le dice que el año que viene, a este tiempo, tu señora va a tener un hijo. ¿Cómo actuó todo eso? ¿Con cuánta expectativa tenía Abraham? ¿Acaso lo esperaba? Ni lo esperaba, fue sorpresivo. El hecho de que Abraham todavía no está entrenado en ese mundo de los milagros es que pertenece entonces la supervisión sobre él, la providencia divina aparece como oculta, como un milagro oculto. Y por ello tuvo que descender a Egipto, dice el Malvin, porque no llegó a esta etapa hasta después que se hizo un pacto con él. O sea que cuando Abraham empieza a ver esta historia, esta realidad con mucha mayor claridad, cuando Akadosh Baruj Hu hace un pacto con él. Y allí escribimos, y le juramentó en el Berit Ben Abetarim, que es el pacto entre las partes, y en el tiempo de la circuncisión. Hay un Berit y otro Berit. Hay un Brit que habla del destino histórico de su descendencia, se llama el Brit Ben Abetarim, el pacto entre los trozos, donde Abraham tiene que traer 3 animales, partirlos por la mitad, y va a ser un pacto con su creador. Y después está el otro Brit, que es el Brit Milá, un Brit exterior a él y un Brit de él. Entonces allí
cambia todo lo que es la supervisión, la ashgajá pratit, esa providencia casi privada que tiene el Creador. Y entonces dice, y en cuanto a la tierra, y en cuanto a la tierra, porque cuando Abraham salió a Egipto, la tierra no se le había dado aún a él, solo que Dios le prometió que sería dada a su descendencia, y aún no aplicaba sobre ella la santidad de la tierra. La santidad de la tierra todavía no estaba. La tierra no era de Abraham. Lo único que tenía, va a tener, perdón, después va a ser la Meharata Machpelah. La semana pasada la tuvo, pero mientras tanto no la tenía. Y aún no aplicaba sobre ella la santidad de la tierra. Cuando la santidad de la tierra de Israel, hoy, si queremos entender cuál es la santidad de la tierra, es que esta tierra está bajo la Ashgajá Pratit, bajo esa mirada atenta del Creador. Einei Hashem Ba. Así nos dice la Torá. Los ojos de Dios están en esta tierra. Bereshit Hashanah, Beat Acharit Hashanah. Desde el principio del año hasta el final del año. Doresh Otá Tamid. Akadosh Baruj Hu la inquiere, la requiere permanentemente a esta tierra. A esa santidad, ¿cuándo llegó? No llegó con Abraham. Abraham no tuvo nada de la tierra. Solamente cuando llega un hijo de él, que es ¿quién? Yitzhak, la tierra va a asumir ese criterio de santidad. Entonces, la cual estará bajo Ashgajá Pratit solo después que Abraham regresase de Egipto y Lot se separó de él. A partir de allí, parece ser un cambio sustancial en la vida de Abraham. Abraham vuelve de Egipto y se separa de Lot. Malvin dice, estos son movimientos muy significativos en la vida de Abraham. Primero porque volvió a la tierra. Y segundo, ¿qué pasó? Se separa de qué? Ideológicamente de Lot. Físicamente no se separó. Estamos seguros que no se separó físicamente. ¿Por qué? Y porque en última instancia Lot, si bien estuvo lejos, estuvo siempre a mano de Abraham. Y la prueba está que cuando Lot fue tomado cautivo, Abraham no dudó ni un instante en salir a rescatar al cautivo. Por lo tanto, sabemos. Entonces, aquí, a partir de aquí, se reproduce un escenario diferente. Cuando Abraham vuelve de Egipto y Lot se separa de él, dice el Malbim, continúa el texto, a partir de allí le dijo el Todopoderoso, Kum italech ba'aretz leorka ulroja. Levántate, recorre la tierra a lo largo y a lo ancho. Solo entonces adquirió la tierra de Israel como Hazaká. ¿Qué quiere decir Hazaká? Hazaká no tiene que ver con la fuerza. Hazaká es cuando yo hago algo 3 veces seguidas, ya se considera una Hazaká. Hazaká significa de que ya forma parte de mi rutina, forma parte de mi esencia, forma parte, por ejemplo, si yo durante 3 días seguidos me pongo los tefilim, quiere decir que no voy a dejar nunca de ponerme. Por ejemplo, ese sería Hazaká, un concepto de Hazaká. Entonces aquí, eventualmente, ¿qué le dijo Dios? Entonces, a Kadosh Baruj Hu le reiteró ya, y la tercera vez, que fue la, comillas, la vencida, que cuando vino de Egipto y se separó de Lot, en ese momento que ya prácticamente, posiblemente Abraham podía llegar a dudar más que nunca acerca de la promesa de Dios, ¿qué le dijo Dios? Com italech ba'aretz leortaule. Ahora levántate y camina la tierra a lo largo y a lo ancho. Quiere decir, este caminar la tierra a lo largo y a lo ancho, eso marca, caminar la tierra es adquirir la tierra, no comprarla con plata. ¿Cómo se adquiere esta tierra? Caminándola. Quiere decir, en la medida que tú la caminas,
esa tierra se va haciendo tuya. No es casual que aquí en Eretz Israel en general haya un Reshut Teva Be'aganim, una autoridad de parques nacionales, que invita tanto a la gente a salir en los tiempos que están libres, a recorrer este lugar y el otro lugar y el otro lugar, y actividades para la familia, y actividades para los niños, y recorrer la tierra. Este recorrer la tierra no es una cuestión de paseos nada más. Tal vez el sentido propio de la mitzvah de Kum y Talech Ba'aretz es lo que quedó en el inconsciente de todas las generaciones por venir. Levántate y recorre la tierra a lo largo y a lo ancho. Es maravilloso. Lo mismo que le prometió a Kadosh Baruj Hu a Yoshua. Acabamos de terminar de estudiar el capítulo 10. Pero el primer capítulo le dice Hashem a Yoshua, Kol makom asher tidroch kaf raglechem, bo lachem netatim. Todo lugar que hayan de pisar las plantas de vuestros pies en él, a vosotros os daré. Quiere decir que la forma de poder eventualmente de hacer la tierra mía, esa es la Hazaká, es recorrer la tierra. Ni que hablar, el Ishuv Eretz Israel, el poder tener aquí tu propia vivienda, si Dios quiere. Tú que puedas comprar tu propia vivienda. Esa es la mitzvah más elevada, de tener aquí su lugar eventualmente. Pero mientras tanto, dice, todo esto cambió cuando Abraham volvió de Egipto y eventualmente se separó de él. Y dice el Malvim, al final de la primera hoja, y hay una gran diferencia, espero que la traducción le sea medianamente adecuada para entender lo que estoy diciendo, ¿cierto? Dice el Malvim, y hay una gran diferencia entre la tierra de Israel con esa Ashgahá Pratit. Es muy diferente esta tierra con la providencia particular, yo la traduje así, porque entonces la hambruna es parte de esa providencia. Esta es una idea muy fuerte. O sea, el hambre es parte de la providencia de Dios. Quiere decir, si falta el pan, si faltan los alimentos, es parte de él. Y no incluirá a los justos sobre los cuales reposa dicha providencia. El que trae la hambruna y el que trae la sequía no es la mala suerte. Eso depende de quién, de él. La diferencia está que aquellos que son justos, personas que son tzadikim, sobre los cuales reposa esa providencia, esa ashgahá, dice, no los va a incluir. El justo no será incluido en esa hambruna. Todo el mundo hambrea y el justo no. Entonces dice, Naraiti Gam Zakanti, decimos en el Birkat Amazon al final, joven fui, también envejecí, Velo Raiti Tzadik Nezav, y no he visto a un hombre justo abandonado, Bezar'o, y su descendencia, Bebakesh Lachen, que está pidiendo pan. Fuerte, ¿no? Pero esto es lo que dice el Malvin. No va a incluir a los justos sobre los cuales reposa dicha providencia, ya que les habrá de suministrar su lejem juquí, su pan diario. ¿Eso pasa en dónde? En la tierra de provisión, donde está la presencia de Dios. Empero la hambruna, el Rab, que habrá fuera de la tierra de Israel, o bien antes que la misma fuese consagrada a la providencia de particular, o sea, puede estar fuera de la tierra de Israel o en la tierra de Israel antes de que esa tierra fuese consagrada, tuviera la kedushá de la providencia particular, o sea que puede ser tanto afuera de Israel como dentro de Israel antes. Entonces, ¿qué dice el Malvim? Donde vemos que es una hambruna natural, y cuando el hambre es natural, que es parte de la realidad que invade al mundo todo, la misma incluye también al justo. La misma incluye también al justo. Y por ello Abraham tuvo que ir a Egipto,
porque había hambre según las condiciones de la naturaleza. ¿Entienden la diferencia entre Abraham y Isaac? Muy grande. También el factor tierra jugaba algo importante. Y con Abraham todavía la tierra no era una tierra de providencia privada, de providencia particular. Mejor. O sea, me pregunta aquí muy bien el señor Ari, tiene que ver con que tanto Abraham como Jacob adquirieron tierra. Abraham en la condición de la muerte de Sará. Y Jacob cuando volvió a la tierra, que compró la ciudad de Shem. Isaac no compra la tierra, no compra nada, absolutamente nada en la tierra, pero ¿qué hace Isaac? La camina, la recorre. Isaac tiene la jazaká. Entonces ya Isaac tiene ese don de la providencia divina, la providencia privada, particular de él. Y por eso Kadosh Baruj Hu lo acompaña. Por supuesto que Kadosh Baruj Hu lo va a acompañar también a Jacob, pero eso lo veremos después. Dice, por ello Abraham tuvo que ir a Egipto porque había hambre según las condiciones de la naturaleza. Pero dice el Malbim, no así en los días de Isaac, no así, cuando había un cuidado especial por Isaac y la tierra. Isaac fue bendecido durante la hambruna, y esto es innegable. Y todo esto está incluido en lo expresado, Milevat, Arab, Arishon, Asherayah, Bieme Abraham, excepto la primera hambruna que fue en los días de Abraham. Por eso dice la Torah lo que dice. No hay una expresión que esté de más en la Torah. Y el hecho que salió Abraham a causa del hambre, y lo que los sabios afirmaron, hambre en la ciudad dispersa tus pies, quiere decir que si hay hambre en la ciudad, dispersa tus pies. Dispersa tus pies quiere decir, sálvese quien pueda. Bien, y dijeron, man de bishle behai mata, azil le mata harita. Aunque esto está escrito que no es el hombre quien determina su camino. Dice, aquel que le va mal en esa ciudad, que vaya a otra ciudad. Quiere decir, si te va mal en este lugar, vete a otro lugar. Dice, pero eso, dice, aunque está escrito, no es el hombre quien determina su camino. Es decir, uno piensa que dice la persona, le va mal acá, se va para allá. Dice, no, pero no es el hombre que determina su camino. Dice, no vayas a pensar que somos nosotros los que dirigimos nuestros pies. Por más que dijeron que cuando hay hambre, dispersa tus pies, quiere decir, aléjate del lugar. Y aquí cita algo muy interesante, que esto le fue preguntado al Rashba. ¿Sí? Rashba, le pusimos aquí una notita para que la vean, dice que fue abajo, ustedes la tienen en la hoja, también se puede ver, abajo de todo, Rabbi Shelomo ben Abraham y ben Aderet. ¿Lo vieron el llamado abajo? Este fue el Rashba, conocido con la abreviatura de Rashba, uno de los más grandes codificadores y talmudistas de su tiempo. Nació en Barcelona, España, en el año 4995 de la creación, esto es 1235, y murió a la edad de 75 años en el año 5070 o 1310 de la era común. Fue discípulo de Ramban Maimónides, que vivió en Gerona, al norte de Barcelona, y del rabino Yonah Gerundi. Ambos lo estudiamos, tanto al Ramban como a Yonah Gerundi. El Rashba se hizo famoso como una gran autoridad talmúdica y le llegaban incesantemente numerosas preguntas sobre cuestiones de la ley judía, desde varias comunidades judías de Europa, África y Asia. Se han conservado y publicado miles de estas respuestas. Respuestas, preguntas y respuestas. Estas preguntas y respuestas que tratan de diversas fases de la vida judía son de gran interés histórico ya que dan una imagen clara y una mejor comprensión de la vida judía hace 700 años. El rabino Shlomo ben Abraham y ben Aderet fue reconocido como el rabino de España, el rab de Espen, y muchos grandes eruditos acudieron a él para ser sus discípulos. El Rashba fundó una gran yeshiva en Barcelona que se hizo muy famosa por los destacados eruditos que produjo. Bueno, por lo menos para que conozcan el Rashba. Aquí el Malbim lo cita al Rashba
muy interesantemente, y dice, y respondió que esto es por dos cosas. Es decir, esto de que no es el hombre quien determina. O sea, no es que yo elijo dónde ir en caso de alguna necesidad. Y Rashba dijo que puede ser que sea un factor la suerte del lugar. Dios no permita que se decretó la hambruna para todo el lugar, y mientras las personas individuales en el lugar queda incluida en el decreto del lugar, y cuando se va a otro lugar queda fuera del decreto. Por eso dice que cuando hay hambre que se movilicen los pies. Dice, si Dios decretó que haya hambre en Polonia y yo vivo en Polonia, tendría que movilizarme para ir a otro lugar y entonces el decreto queda en Polonia y no al lugar donde yo voy. Entonces, aparentemente esa sería la primera. La segunda dice, podría ser que aunque el decreto estuviera sobre él y fuera para que se viese obligado a salir, o sea que el decreto no es sobre la ciudad o el país, sino sobre la persona, como le pasó, puede ser a Abraham en última instancia. Podría ser que aunque el decreto estuviera sobre él y fuera para que se viera obligado a salir, porque fue decretado sobre nosotros el exilio e ir de un lugar al otro. Este es el destino del pueblo judío. Con ello, con su salida, anula el decreto. Según estas palabras, se nos relata que Isaac fue a Abimelech, como vimos, y se movió de su lugar para pedir por una tierra donde no hubiera hambre. Y como el hambre también estaba en la tierra de los filisteos, tenía en mente ir a Egipto como lo había hecho su padre. O sea que él vio que dice, ok, no es por él el hambre. Entonces va a ir ¿dónde? A una tierra diferente dentro de la tierra de Israel, que es la tierra de Gerar. Gerar es la zona del sur de Israel, hoy infelizmente la zona de Gaza, pero también Ashdod, Ashkelon, donde estaban los filisteos, y ahí se va, todavía sigue siendo Israel. Pero en el momento que se da cuenta que también en Gerar hay hambruna, entonces Isaac piensa hacer el camino de su padre, porque entonces dice, el problema es que el hambre es de la tierra y por lo tanto él decide tomar ese camino. Y en ese momento Dios le dice que no se vaya. Bien, entonces todo esto muy interesante como para poder analizar con extensión, por supuesto, y, y poder estudiar con extensión. Vayará el Abashem. El versículo 2 decía, y se le apareció a él el Todopoderoso. Y dice el Malvim, y le advirtió que no bajara a Egipto, como estudiamos el versículo 2, y contra lo que él pensare que estando en el lugar del hambre está incluido en el decreto del lugar, o sea que si en el lugar hay hambre, Yitzhak estará incluido en el decreto del lugar, o sea que también pasará hambre. Entonces le dijo entonces a Shem, Shehon Baares Asheromar Eleja, habita en la tierra que yo habré de decirte. Quiere decir, tú no estás incluido en el lugar. En el lugar va a haber hambre, pero tú no estás incluido en el lugar. Solo habita por ti mismo en la tierra, desde el lugar que yo te lo digo. Y mi providencia está unida a ti en forma personal y que no piense que ha sido decretado sobre él el destierro y la errantez, como le pasó a su papá. Y que en particular la descendencia de Abraham tuvo el decreto de Gerut, extranjería, desde el nacimiento de Isaac. Como Abraham tuvo una revelación en el pacto entre las partes, donde Dios le dijo, Yadoa te da, saber habrás de saber, Kiger y Be'eretz Prolaem, extranjera será tu simiente en una tierra que no será de ellos, Babadum Beinu Otam Arbameot Shana, y los esclavizarán por espacio de 400 años. Entonces, eventualmente, podría pensar Yitzhak, este decreto, ese sueño profético que mi papá me contó, dice, está empezando justo conmigo. Porque ¿qué dice? Saber, habrás de saber que extranjera será tu simiente. ¿Quién es la simiente? Soy yo. Por lo tanto, conmigo está empezando el decreto. Y por eso me tengo que ir, el exilio. Entonces dice, ¿para qué no pienses? El exilio no empieza con Yitzhak. Eso es muy fuerte lo que enseña el sabio. Y por eso le dice de versículo 3, aparte de habita en esta tierra, el versículo 3 le advierte a Isaac, Gur Baaretz Azot. Gur. Gur quiere decir habita. También la palabra Gur viene de Ger, la misma palabra. Ger
que en este caso no es el converso, es el extranjero, ¿sí? Es el extranjero. Gur ba'aretz hazot. La extranjería de la cual se habló de ti será en esta tierra. Tú vas a ser extranjero en tu propia tierra, porque la emigración será ya sea por mudanza de un lugar al otro o por lo que se considerará forastero de la tierra, aunque resida en un lugar fijo. Y podrá experimentar el Gerut. Yitzhak va a experimentar el Gerut en esta tierra también. O sea, va a estar en su tierra y se va a sentir extranjero. Su padre lo dijo a los habitantes de Het cuando quiso comprar Meharata Machpelah. Se presentó ante ellos y les dijo, Ger Betoshav, Anoji Imahem, si recordamos. Soy Ger, soy extranjero, Betoshav, y soy residente. Tómenme como quieran. Pero Abraham se reconocía que no era un residente permanente. Y por lo tanto, no sientas el hambre total, porque estaré contigo y te bendeciré. Así le dijo en la continuación del versículo, con una bendición particular. Dice el Malvim, he cuidado de que te ciñas a los detalles y no digas que Abraham fue a Egipto durante la hambruna, porque hay diferencias entre tú y Abraham. Hay diferencias. Y eso se lo dice Hashem a Isaac. Ah, la diferencia está por parte de la tierra, porque Dios le dice a Isaac, porque a ti y a tu descendencia te daré todas las tierras estas. Y la santidad de la tierra se aplicará a ella hasta que se adhiera a ella una conducción milagrosa, una anhagá nisit. Esto significa todo lo que es, como vimos hoy, por ejemplo, la anhagá nisit es todo lo que Dios ha obrado por el pueblo judío estando en Egipto, por ejemplo. Anagá Nisit. ¿Qué pasó? Las 10 plagas. Eso no es natural. Eso fue una conducción milagrosa. Cuando lo saca de Egipto, abrir las aguas del Mar Rojo, también es una conducción milagrosa. Cuando los hace entrar con Yoshua a la tierra y hace caer la muralla de Jericó, también es una conducción milagrosa. Por lo tanto, dice, la santidad de la tierra se aplicará a ellas, que se adhiera a ella una suerte de Anagán-Nisit. Porque Itzhak, dice el Malbimi, me parece muy correcto lo que dice, no conquistó la tierra y la entrega fue solo con el propósito de que la santidad y la providencia privada se aplicaran a ella. O sea que no vemos a Itzhak un conquistador, pero sí con Itzhak se da que la Kedushá de la tierra y la Ashgahá Pratit, la providencia privada de Dios sobre él y sobre la tierra, se da con Itzhak. Itzhak no conquistó nada, no es un conquistador. Sin embargo, es el que vive 180 años de su vida, ¿en dónde? En la tierra de Canaán. Y eso es un valor agregado. Y en cualquier caso, el hambre es parte de mi providencia y no se aplicará a ti. Esto es lo que habíamos explicado. B. Por otra parte, ya le juré a Abraham que la providencia milagrosa se adheriría a él y a su descendencia y establecí el juramento que le juramenté a Abraham. Este es el punto. Lo que no ocurrió cuando el éxodo de Abraham a Egipto, ya que eso aconteció antes de este juramento. El juramento va a venir después, cuando Abraham vuelve de Egipto y cuando lo expulsa o cuando se separa de él. El versículo 4 dice, Beirveti el Zarajá, está hablando Dios, multiplicaré tu descendencia. Y dice al Malvim, aquí está el tzadik que es amparado bajo una providencia privada, Ashgahá Pratit, a eso le pusimos providencia privada para que todo el mundo lo sepa, Ashgahá Pratit, y es similar a un conducto, no a un conducto, a un sinor, a través del cual destila la riqueza a la tierra. O sea, ¿qué es la Ashgahá Pratit? Es como un conducto, un sinor, una tealá, a través del cual sale, fluye toda la riqueza a la tierra. Y a este respecto se dijo que todas las familias de la tierra serán bendecidas en ti y en tu descendencia. Esto se le dijo a Abraham. Y los sabios afirmaron,
que todos serán bendecidos a causa de Israel. Y Dios le dice a Isaac, y yo estaré contigo y te bendeciré. Mas no le prometió que la bendición vendría a todas las familias de la tierra por su causa, ya que le dijo a Shem que ahora, sea de su lado o el lado de la tierra, sea de su lado, ya que es único, pues solo a su simiente, que será una gran multitud, tendrá ese poder de que serán las naciones de la tierra bendecidas por su causa. Y sobre ello le dijo, multiplicaré tu simiente como las estrellas del cielo. Se lo dijo a Isaac. Quiere decir que así como las estrellas actúan en el mundo terrenal y cada tierra, cada país tiene una estrella especial, la cual derrama sobre ello una bendición, así como la ashpa'ah, la influencia del influenciador supremo, así será tu simiente numerosa, tanto desde el lugar de la tierra, porque lo que te di, la tierra aún no está en tus manos para ser conquistada y tenerla como Hazaká. Es verdad, eso Isaac no lo tiene, no la conquistó, no es la Hazaká todavía. Solo que te prometí que sería para tu descendencia en el futuro. Esto es lo cabal. Pero cuando haya multiplicado tu simiente, le dice Isaac, entonces se cumplirá aquello de, y habré de dar a tu descendencia todas estas tierras, ya que serán de ellos por medio de la conquista. Y entonces el mérito, ahí tiene que decir, ¿no? Y el derecho de tu descendencia y el mérito de la tierra, donde se te unirá la divinidad, habrán de crecer hasta que ellos sean este ducto que habrá de derramar la bendición sobre el mundo todo. Es muy bonito lo que dice el Malvim. Y entonces se habrá de cumplir y serán bendecidas en tu simiente todos los pueblos de la tierra. Esto le dijo Dios a Abraham, Benibrejú, Bezarajá, Colgoye, Isaac, perdón. Y no será como hasta ahora, que solo tú serás bendecido durante la hambruna, porque todos serán benditos. Quiere decir que hay un puesto, un punto de inicio de esa veraja. Y todo esto, ¿por qué lo hace Akadosh Baruj Hu con Isaac? No debemos olvidar eventualmente el motivo. Hay que va a ser Shama Abraham Bekoli, Abraham Shama Bekoli. Por cuanto que Abraham, tu padre, escuchó mi voz. Entonces dice, por cuanto concluyó que todo este mérito, para que no nos olvidemos, porque a veces pensamos que Abraham no tiene nada que ver con esto. Entonces acá aparte de ensalzarlo y enaltecerlo a Isaac, le dice, por cuanto todo este mérito te llegó a ti gracias a Abraham tu padre. Y esto es en esto su fuerza, su poder es mayor que la de Abraham, que no recibió la fe de sus antepasados y fueron decretadas sobre él tantas pruebas. Así todo, tú fuiste mayor que tu padre, pero tú aprendiste la sabiduría de los santos de tu padre, de los Kedushim, y piensas que Abraham escuchó mi voz en las cosas que le ordené según el momento, como la quedá y la salida de la casa de su padre, y guardó mis estatutos, Baishmor Mishmarti, aquellos aspectos que le ordené comportarse siempre, y consideró mis mandamientos, mis leyes y mi Torah, mitzvotai, jukotai, betorotai. Todo esto es Abraham. Mitzvot, dice, son aquellas a las cuales darle un sentido racional. Jukim, aquellas que carecen de un sentido racional. Y Torotai son las creencias, las emunot, como la fe en la providencia y la recompensa y el castigo, etc. Todo esto tú lo recibiste de tu padre. Por eso es que tú eres el heredero de tu padre y no otro. Y entonces, como nos dice el Pasuk, Vayeshev Yitzhak Begerar. Dice que entonces habitó, no se fue a Egipto, habitó en Gerar, como Dios le mandó, y podrá narrar de cómo la providencia de Dios le rodeó de manera sublime y pensó primero cómo lo salvó de la maldad de los hombres de allí, que Rivka no fue llevada a la casa de Abimelech como le pasó a Sará, porque Dios la preservó. Y esto es lo que sigue. Lo que vamos a estudiar en Shabbat es que año de hambruna, tierra de pobreza, todo está venido a menos, sin embargo, Baizra Itzhak,
sembró Isaac, Baaretz ahí, Bashaná ahí, en esa tierra y en ese año, así dice, la tierra era mala y el año era pésimo. Bainta Mea Shearim, y encontró un céntuplo de todo lo que sembró. O sea que sembró 10 y tuvo 1000. Sembró uno, tuvo 100. Esa es la providencia particular. Esto es lo que verdaderamente Isaac representaba para eventualmente el mundo de lo que estábamos aquí viviendo en lo que es el mundo de Isaac y todo lo que es la tarea de la continuación. Bueno, nos hemos pasado un poquito de tiempo, generalmente son 45 minutos, pero vale la pena estudiar al Malvin. Muy buenas noches, Shabbat, Shalom, Muraj, Besorot Tovot, que tengamos la pronta recuperación de todos los enfermos y fundamentalmente que lleguen todos los prisioneros de guerra a Israel sanos y salvos. Y que Hashem bendiga a nuestros Hayalim, nuestros soldados valientes, y les conceda la victoria definitiva. Muchas gracias a todos por estar con nosotros. Shabbat Shalom, Umeboraj. Gracias a los que están desde Perú, desde Israel, desde Argentina. Muchas gracias por acompañarnos. Que estén muy bien. Muy bien. Sí, lo importante es que llegamos con la traducción. Shabbat Shalom, Brulia. Muchas gracias. Bueno, Shabbat Shalom, David. Bienvenido. Shabbat Shalom, Janet. Shabbat Shalom, Daniel. Muchas gracias por participar. Shabbat Shalom, Juan. Muchas gracias también a ti. Laila, todo.